damos inicio. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a nuestro cuarto día del primer ciclo de webinars gratuitos de este 2024, donde expertos han compartido y seguirán compartiendo durante estos días insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de nuestra ponente el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. En la conferencia se introducen las características del análisis del discurso de vertiente francesa. También se diferirá el análisis del discurso de la técnica de análisis de contenido. En un tercer momento se observarán las características metodológicas del análisis del discurso con énfasis en la recolección, organización de datos y selección de categorías de análisis. Al fin, se presenta un ejemplo de estudio en el que el análisis de discurso es el método principal. Presenta el tema análisis del discurso, una técnica de estudio cualitativo, la doctora Fabiola Cristina Costa de Carvalho, licenciada en turismo, maestra en administración pública y doctorado en ciencias sociales. Es experta en gestión de distintos turísticos y análisis sociológicos del turismo. Ha realizado diversos estudios en las áreas de planeación turística, sociología del turismo y educación en turismo, de los cuales se generaron artículos en revistas académicas, capítulos de libros y libros colaborativos. Actualmente es asesora en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en el área de posgrado en turismo. También colabora con la maestría en Administración de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, y la maestría en Dirección de Negocios Gastronómicos y Turísticos en la Universidad Jean Piaget. Es miembro de la Red Turismo y Cambio Climático, de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones y del Grupo de Investigación CELAT, Centro Latinoamericano de Turismología. Ha sido investigadora del CNI nivel C en el periodo 2020-2023. Cedo el micrófono a la doctora Fabiola Cristina Costa de Carvalho. Adelante. Buenas tardes, entonces, gracias otra vez por la invitación y damos inicio entonces a esta plática, a esta presentación. Bueno, se trata justamente de una introducción a la técnica de análisis del discurso. Análisis del discurso no es una metodología, es una técnica. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta cuando observamos las posibilidades de utilizarla. Entonces, el objetivo general es conocer la técnica de análisis del discurso y observar en cuáles estudios es utilizada, en cuáles estudios se puede utilizarla. Bueno, entonces se divide el temario en 5 puntos, como Mariana nos hizo el favor de leer. Empezamos con una introducción del análisis del discurso de vertiente francesa. Hago hincapié con referencia a la vertiente francesa porque también tenemos la vertiente anglosajona que es muy influente en América Latina. Entonces, y que tiene algunas características diferentes. La vertiente anglosajona se acerca mucho más a la técnica de análisis de contenido. Entonces, son técnicas, serían técnicas diferentes o ofrecería más bien resultados diferentes, resultados con más énfasis en alguna característica específica o en algún objetivo específico, nos apoya mejor en algunos objetivos específicos de estudio. El segundo punto sería distinguir entonces el análisis de discurso y el análisis de contenido en sus distinciones fundamentales. Después pasamos a observar en qué estudios cualitativos es interesante observar el análisis de discurso, utilizarla. Vemos las características metodológicas básicas y un ejemplo de un estudio que he realizado con el análisis del discurso utilizándose
como el método principal, el único el método principal. En este estudio yo lo utilicé apoyando también con análisis de contenido, entonces de ahí podemos ver en qué momento un tipo de técnica es interesante, en qué momento el otro tipo de técnica es interesante. Bueno, Doctora, sí, disculpe la interrupción. ¿Sea posible que pueda poner su pantalla para compartir de modo completo, por favor? completo. A ver, voy a interrumpir el compartir y voy a cambiar, a ver, dame un minuto. Voy a cambiar la forma como estaba. Es que estaba en modo lectura. Entonces voy a abrir nuevamente. Adelante, doctora, no se preocupe. Mientras invitamos a las personas que nos están viendo desde Facebook nuevamente a que puedan realizar su registro en Zoom para tener una mejor experiencia de esta videoconferencia. Ya los enlaces se encuentran en la misma plataforma para que realicen su registro. Ok, si está ahora, me confirmas, por favor. Bien, doctora, permítame un momento, por favor. Ya estábamos. ¿Será posible que pueda ponerle en modo pantalla completa? Y está en modo pantalla completa, ¿no? Mm, A ver. ¿Sí? Listo. Ah, Perfecto, doctora. Adelante, por favor. bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces empezamos con la introducción de la técnica del análisis de discurso. Empieza de la forma como en la corriente que utilizamos en los días actuales. Su gran contribución, su gran momento de crecimiento es en la década de 60. Y se origina a partir de diferentes influencias, interpretaciones de la realidad, a partir de diferentes epistemologías, de las cuales las tres principales son la lingüística, el marxismo y la psicoanálisis. La lingüística contribuye justamente para explicar los procesos de enunciación, de comunicación. El marxismo contribuye justamente con la forma como se busca explicar los fenómenos de la realidad, los fenómenos sociales. Y la psicoanálisis entra justamente a partir de la teoría del sujeto para explicar la subjetividad de las relaciones entre el sujeto, el sujeto de comunicación del discurso y el campo simbólico. Y todavía cuestiona estos saberes. Entonces, no se trata de una simple reproducción de metodologías de esas disciplinas. Las obras sustanciales de las cuales se origina es la arqueología del saber de Foucault y el análisis del discurso de Péchet. Y este segundo análisis del discurso de Péchet es la que genera una corriente importante del análisis del discurso de vertiente francesa. Entonces, en esencia, se buscaba inicialmente en sus primeras organizaciones de estudio entender que el lenguaje no era transparente, que hay influencias por las cuales un discurso está construido, no es neutral tampoco.
Entonces, deberías buscar cuál es la materialidad simbólica y significativa que llenaba de sentido los discursos. Entonces, a partir de eso, perdón, aquí me quedó una parte que no aparece muy bien. A partir de eso, justamente, empieza la organización y la fundamentación teórica del análisis del discurso que conocemos en los días actuales, de los cuales vamos a empezar primero distinguiendo la el análisis del discurso francés del contenido para después pasar a las categorías específicas del análisis del discurso. Entonces, el análisis del discurso es una técnica básicamente cualitativa, mientras el análisis de contenido es una técnica de análisis cuantitativa, en el que, a pesar de que no se trata solamente de contar palabras, o sea, de analizar frecuencia, pero es una técnica en que está basado en la sistematización de la información desconstruida. Tanto en una como en otra, lo que hacemos es desconstruir el discurso para poder analizar lo que está por detrás. Pero en el caso del análisis cualitativo, buscamos también el sentido del discurso, no solamente la frecuencia en que aparecen las palabras o cómo se combinan ciertos conceptos con otros. Entonces, además, en el análisis del discurso, nosotros buscamos descifrar, desconstruir la realidad. Por otro lado, un punto fundamental del análisis de contenido es identificar la percepción objetiva de lo que del discurso enunciado. Entonces, por ejemplo, se utiliza muchísimo el análisis de contenido en encuestas de percepción. Encuestas de mercadotecnia, encuestas actualmente, estamos en periodo electoral en México, entonces encuestas de percepción electoral, esa es la técnica que se utiliza justamente para analizar en quién votar, en quién no votar. Se trata de una percepción objetiva, o sea, se considera lo que la persona dice, no se considera lo que todo el contexto, todas las influencias, las interferencias del contexto, las interferencias externas que van a influenciar la persona a decir por qué vota por un candidato o por qué no vota por otro, por el otro candidato. Entonces, ahí es que consideramos o que planteamos que el análisis de discurso observa un cuadro ideológico doctrinario. ¿Por qué? Porque va a analizar el sentido oculto de la enunciación. O sea, por eso decimos que el lenguaje no es transparente. La pregunta siempre que utilizamos es, ¿cómo el discurso significa el texto? Por otro lado, en el análisis de contenido va a analizar el sentido objetivo de las enunciaciones y va a considerar este sentido como el contenido. O sea, eh, en el análisis del discurso, nosotros vamos a analizar cómo el texto funciona. Eso viene justamente de la influencia de la lingüística, del análisis sociogiano, en que se busca estructurar el proceso de comunicación de un interlocutor, de un enunciador con el enunciado, de quien habla con su audiencia y la relación que estos tienen con el discurso que es transmitido y cómo, cuáles son las intenciones de uno y cómo el otro entiende, comprende, interpreta este discurso. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta estas características fundamentales, pasamos a la pregunta, ¿en qué estudios cualitativos sería interesante utilizar el análisis de discurso?
Hay diversos tipos de estudios cualitativos, los estudios en que se busca una información, una historia de vida, o en que se busca información histórica sobre algo, algún hecho del pasado. Pero cuando hacemos la entrevista y lo que queremos es que la persona nos informe simplemente qué ha pasado sobre un evento específico o sobre una tradición del pasado. No es interesante utilizar análisis del discurso. Si queremos simplemente escuchar la narrativa y analizar, o por ejemplo, comparar cómo era una narrativa del pasado con una narrativa del presente, una tradición del pasado con una tradición y cómo está la tradición del presente. Si el objetivo es simplemente una comparativa o simplemente analizar las informaciones que vienen en un documento, una política pública, puede ser un documento institucional o un documento, un libro, un análisis literario, queremos analizar simplemente las informaciones que vienen, no necesitamos realizar un análisis del discurso. El análisis del discurso es interesante justamente cuando queremos observar los conflictos o los contrastes o cuando sabemos que la realidad no está equilibrada con el discurso. Entonces, en este caso sí es interesante realizar un análisis del discurso. Cuando se trata de un discurso político, por ejemplo, en las elecciones, cuando hay silencios con respecto a algún evento o alguna característica o alguna información, algún factor que está influenciando en las elecciones, es interesante utilizar el análisis del discurso. Entonces, las situaciones son distintas los objetivos del análisis del discurso y del análisis de una entrevista, un análisis bibliográfico, simplemente con apoyo del análisis de contenido, por ejemplo, son distintos en estos factores, de acuerdo con estas características. Bueno. ¿Cuáles son entonces las características metodológicas? Podemos utilizar el análisis de discurso para analizar entrevistas, textos tanto escritos cuanto textos orales. Podemos analizar documentos institucionales, podemos analizar textos literarios. De hecho, hay una corriente muy fuerte en la corriente francesa de análisis de discurso que se dedica justamente al análisis de textos literarios, análisis literarios. También se puede analizar imágenes. No se trata solamente de analizar palabras, también se puede analizar posturas, gestos, la forma de expresión, la entonación de la voz, la expresión facial. Se puede utilizar el análisis de discurso combinado en todas estas situaciones. Y una vez que tenemos nuestro objeto de análisis, ya sabemos que queremos analizar, tenemos que organizar la información que tenemos y así finalmente seleccionar cuáles son las categorías que nos interesa, que nos apoya para observar, entender mejor la realidad que estamos observando. Entonces, dos características principales o dos elementos principales del análisis del discurso es la sintaxis discursiva y la semántica discursiva. Bueno, empiezo por la semántica. La semántica discursiva va a referirse precisamente sobre los contenidos abstractos de un discurso. Va a ser justamente lo que influencia
la formación del individuo, sus valores, por ejemplo, elementos semánticos relacionados a su esencia, a qué él considera importante como esencia en la vida. Ideas se puede asociar, por ejemplo, es una forma de entender las ideas de Dios o la idea de religiosidad, por ejemplo, cómo eso interfiere en la forma de la persona pensar, entender algo, un tema específico. También valores, ideias abstratas como valores, ideas de libertad, riqueza, y también de nivel fenoménico como ideas de igualdad, de libertad, el racionamiento que se organiza de estos conceptos abstratos. Por otro lado, en el análisis del discurso, en la sintaxis discursiva, vamos a entender, vamos a observar justamente la estructuración del discurso, cómo viene estructurado. Entonces, en este momento vamos a observar, por ejemplo, el uso de primera o segunda persona. ¿Por qué? Porque en el uso, de acuerdo con la forma como se utiliza, eh, cómo la persona se pone en el discurso, va a informar algo sobre lo que ella quiere transmitir. Si ofrecemos un discurso en primera persona, la causa, estamos relacionando con una causa, un efecto, un sentido de subjetividad. Si utilizamos un discurso en tercera persona, la causa o el efecto que queremos transmitir es algo objetivo. ¿Cómo podemos materializar eso? Si yo digo, yo creo que va a llover, estoy utilizando yo, primera persona, significa que mi pensamiento, lo que yo pienso, está influenciando en la información que estoy transmitiendo, en el discurso que estoy transmitiendo. Pero si digo, va a llover, entonces, mi pensamiento, la forma como yo comprendo la situación, la realidad, no está interfiriendo. Entonces ahí se trata justamente por eso decimos que cuando nos incluimos en el discurso traemos un sentido objetivo y cuando no nos incluimos en el discurso tenemos un sentido objetivo. También observamos en la sintaxis discursiva el uso del discurso directo, del discurso indirecto y del discurso directo libre. Porque cuando utilizamos un discurso directo, estamos preservando integralmente el relato de una otra persona. Y cuando utilizamos un discurso indirecto, podemos manipular la información o podemos dar más énfasis a un aspecto que el otro de la información, del discurso. Eh, entonces, por eso creamos diferentes sentidos de la verdad que se está expresando, que el narrador está expresando. Por otro lado, otro aspecto interesante de la sintaxis discursiva es que tiene alguna autonomía con relación a las formaciones sociales, mientras que la semántica discursiva va a depender mucho más de los factores sociales. ¿Por qué? Porque los contenidos van a depender de las estructuras sociales para formarse. Aquí podemos imaginar justamente el concepto de hábitos de Pierre Bourdieu, por ejemplo. El hábito es justamente la reproducción del sentido común dentro de un campo social, dentro de un contexto social, en que nosotros vamos a reproducir sin racionar todo el tiempo sobre este concepto, sobre este valor, sobre lo que estamos, sobre la forma como estamos organizando nuestro pensamiento.
Por otro, además, el tercer punto aquí es el campo de la manipulación consciente. Cuando pensamos en la sintaxis discursiva, se puede identificar esta forma de manipulación, de persuasión consciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a identificar las estrategias argumentativas para crear efectos de verdad, para convencer un interlocutor sobre el discurso enunciado. Por otro lado, en la semántica es un campo de determinación inconsciente, porque los elementos semánticos van a estar influenciados por el factor espacio-tiempo específico, va a representar una forma de ver el mundo de acuerdo con un contexto, una formación social. Y va a tratar de elementos relacionados en otros discursos también, en que puede ser que las condiciones de producción ya no existen. Entonces, esas son son dos características importantes en que utilizamos o por las cuales nos guiamos para realizar el análisis. Luego tenemos ahí sí las categorías específicas. Esas son categorías que yo específicamente a mí me gusta utilizar, no son las únicas. Hay otras categorías que se pueden utilizar. Pero cuando hablamos entonces de una selección lexical, de eso se trata el vocabulario utilizado, adjetivos, sustantivos, vocabulario formal, vocabulario informal, porque cuando utilizamos un vocabulario formal o informal, vamos a tener públicos específicos para escuchar, para comprender, y la interpretación del discurso puede ser diferente de acuerdo con el tipo de vocabulario que utilizamos. Entonces, en la selección lexical vamos justamente a caracterizar el vocabulario utilizado. Además, tenemos dos categorías, dos grandes categorías que son los temas y las figuras. Cuando hablamos de temas, tanto temas implícitos en el texto como explícitos en el texto, estamos hablando de la semántica discursiva, o sea, de elementos que están en el mundo natural de valores, ideas, de valores, ideologías, relacionados, ejemplos, solidaridad, honor, vulgaridad, explotación, son conceptos formados desde la semántica discursiva, identificados desde la semántica discursiva. Por otro lado, las figuras, y las figuras tenemos figuras implícitas y figuras explícitas también en el texto. Cuando decimos texto, tanto texto oral como texto escrito, como imágenes, aquí se piensa en cualquier situación. Entonces, la figura es un elemento que está dentro del plano discursivo y va a relacionarse con algo del mundo natural, pero que tiene una información, que tiene una representación material en la realidad. Esta formación, la formación de estos dos conceptos viene de la filosofía, viene de las ideas del mundo eh, legible e inteligible de Aristóteles. Eh, bueno, entonces, figuras se refieren a elementos materiales, personas, lugares específicos. Puede ser un lugar específico, puede ser una situación específica. Y tenemos el lugar del discurso. Cuando hablamos del lugar del discurso, estamos pensando en el concepto de espacio y tiempo específicos en los cuales todas las ideas, todos los temas y figuras van a construir
la narrativa, el discurso. Y estos elementos es lo que, la combinación de estos elementos, de las características del espacio-tiempo, del discurso, identificando las figuras y los temas, es lo que nos va a ayudar a observar el sentido, por ejemplo, ideológico, el efecto ideológico de un pensamiento o de un concepto específico en una época específica y qué es que se quiere transmitir a partir de ahí. Otro elemento importante, otra categoría importante son los interdiscursos. Los interdiscursos se tratan de la relación de diferentes ideas dentro de una discusión más amplia. Entonces, los interdiscursos, podemos poner como ejemplo los interdiscursos, diferentes ideas con respecto a un tema específico en los que estos interdiscursos pueden variar de acuerdo con el tiempo, pueden variar de acuerdo con las expresiones de ideas. eh, entonces, esto es el otro elemento. Y aquí es importante observar que, por ejemplo, si observamos en ideas completamente, cuando no hay una situación de comunicación, por ejemplo, si hablamos de polarización política, donde un grupo político no acepta las ideas del otro y quedan dos burbujas. En este caso no tenemos un interdiscurso. El interdiscurso está dentro de un campo en que hay posibilidad de diálogo. Y finalmente, los silencios, que es una categoría muy interesante porque se trata justamente de identificar cuando ya a partir del análisis del contexto histórico y del contexto del lugar, sabemos que hay ciertos temas que son relevantes, que están en discusión dentro del gran campo de comunicación, pero en los discursos se omite estos temas. ¿Por qué? Porque son temas indeseados, porque no se quiere generar polémica, porque no es interesante para el grupo específico, pero que se debe tratar. Entonces, de eso se trata los silencios. Entonces, tomando en consideración todas estas características, pasamos al contexto específico, al ejemplo específico, que es un análisis del discurso que hicimos de un periódico específico en un periodo del 2013 a 2018 relacionado al discurso del turismo en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces, fueron identificadas en este análisis 722 noticias. Entonces, y utilizamos tanto análisis de discurso como análisis de contenido. Porque la primera etapa, a partir del momento en que tenemos las noticias, tenemos que organizar la información. Y la organización de la información es realizada por medio de un análisis de contenido, un análisis temático y un análisis categorial. Establecemos, primero organizamos las categorías o tipo de noticias, organizamos todos los títulos, las fechas de publicación. Normalmente las noticias como tenía un segundo título, teníamos también ahí una categoría de título 2. Los autores, el lugar de publicación, o el lugar a que se refería el discurso y el texto mismo. Entonces, el análisis de discurso se va a hacer justamente en la columna de texto, después de ya organizado. Y podemos realizar una creación, una separación un poco más específica para desglosar cuáles son las noticias interesantes y cuáles son las noticias
que no van a generar una información interesante para el análisis. Entonces, eso se pudo hacer por medio de la creación de un tema que fue segmento turístico, de qué se trataba las informaciones. Y precisamente a partir de eso se categoriza, se agrupan las noticias para a partir de estos grupamientos, de estas agrupaciones de noticias, ahí las sacamos para analizar los discursos específicos. Entonces, ¿qué resultados pudimos observar? Con relación a trayectorias semánticas. Cuando pensamos en trayectorias semánticas, siempre observamos muy claramente, muy frecuentemente, que la vinculación del turismo siempre estaba asociada al desarrollo económico. Cuando pensamos en una semántica discursiva central, siempre observamos objetivos como palanca, detonador, motor, desarrollo, progreso, empleo, generación de empleo. Y estas categorías vinculan el turismo a un mecanismo de desarrollo del país. Entonces, ahí tenemos el enlace con la semántica discursiva central. Algunos ejemplos de estos discursos donde se presenta cuando dice, el turismo será un gran detonador económico o es un gran detonador económico. El turismo debe entenderse como un motor para generar desarrollo y bienestar. El turismo es un sector que genera millones y medio de empleos directos e indirectos. El turismo es una apuesta segura para el progreso del país. El turismo es el motor de crecimiento económico en México. Y observamos que estos discursos se repiten año con año. Entonces, observamos el seguimiento de la trayectoria de la semántica discursiva. Eh, Aquí, específicamente en este caso, se refiere a noticias que fueron reproducidas de Notimex, noticias en el periódico local reproducidas de Notimex. Entonces, fue una categoría específica justamente para observar la vinculación de la política local o del pensamiento local sobre el turismo, de la comprensión local sobre el turismo que se estaba reproduciendo con la política nacional o el discurso nacional de turismo. Otra característica de la trayectoria temática es el tema de competitividad. Cuando hablamos de todas estas características de la semántica discursiva, siempre viene el tema de la competitividad, de una ventaja competitiva relacionado a la categoría que fue nombrada política y promoción del destino. Entonces, esa era una base para las estrategias utilizadas en el discurso. Cuando hablamos de interdiscurso, aquí en este caso de este estudio específico, el interdiscurso identificado fue el interdiscurso neoliberal. Como una ideología hegemónica. No había otras ideas contrastando. Dentro de este interdiscurso neoliberal, los problemas del turismo en la mayoría de los casos fueron silenciados. O sea, no, en estos 5 años de análisis no se observaron muy pocas noticias presentando problemas relacionados al desarrollo turístico local. Los problemas fueron presentados básicamente por académicos. Todos los otros autores de las noticias no mencionan problemas relacionados al desarrollo turístico en la localidad. Y es muy preocupante porque el turismo es una actividad social en que genera efectos, causas y efectos. Y, por supuesto, genera problemas. Si no se reconocen los problemas, entonces el problema que sigue es
cómo trata los problemas si no se reconocen ellos. O el contenido explícito de las posibilidades de logro del turismo representa siempre un sentido positivo a la actividad. Entonces, selecciones lexicales para corroborar esa información de la trayectoria semántica. Siempre dice que el turismo puede beneficiar. Vamos por buen camino, vamos por buen camino, los importantes resultados aportados por el turismo, las locuciones comparativas. El crecimiento del turismo ha sido mucho mayor al de otras industrias del país. La comparación. Con que el crecimiento económico del turismo y bienestar es más rápido y genera menos volatilidad que otros sectores. Entonces, todos estos son elementos que van a persuadir el lector, el interlocutor, a considerar el turismo como un elemento, una actividad extremadamente positiva para la región. Y bueno, ya para terminar, en nivel local, ¿cómo relacionamos esta trayectoria? Eh, las estrategias de persuasión eh, se apoyan mucho en datos estadísticos. Entonces, se utiliza es un buen momento en materia de turismo. ¿Por qué? Porque se está creciendo el número de pasajeros y ahí se presentan las estadísticas trimestrales, anuales, de que aumentaron los pasajeros. Hay un horizonte optimista, es un año bastante bueno para la industria local y retoma siempre la trayectoria vinculada a la competitividad como semántica discursiva. Eh, Asociando al discurso de ventajas relacionadas al posicionamiento del destino como en ranking, reconocimientos obtenidos en comparaciones incluso a nivel mundial con otros países. Por ejemplo, el destino fue incluido en la lista de las 40 ciudades más amigables de América Latina, en la posición número 8. La diversificación de mercados, la énfasis en la diversificación de mercados, el énfasis en los datos de ocupación hotelera alta siempre. Y la trayectoria figurativa asociada a este discurso, a este interdiscurso. Es temas como hospitalidad, comodidad, tranquilidad, amigables, amabilidad, el calor de la gente. Todo eso viene asociado al imaginario sobre la comunidad de acogida. Y aspectos problemáticos o que son deficientes son justamente relacionados a los silencios. En el discurso institucional, o sea, del sector, tanto del sector público y del sector empresarial, que están juntos en el discurso en la región, los problemas son silenciados. Solamente observamos el discurso relacionado a los problemas cuando observamos el discurso desde el origen de los académicos, que también publican en el periódico. Bueno, entonces, con eso yo cierro la presentación, el ejemplo. Aquí en la presentación son algunas de las referencias más básicas que se tienen sobre para quien está interesado, quiere conocer un poco más del análisis de discurso. Este estudio es justamente el tercer punto, que sería Costa de Carvalho, está disponible en internet en la revista Pasos porque está interesado en conocer más. Bueno, gracias por su atención. No sé si me pasé del tiempo porque no estoy viendo el reloj, pero estamos abiertos a comentarios, preguntas. Agradecemos la participación de la doctora Fabiola Cristina Costa de Carvalho.
Y a continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, le recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir las preguntas a través del chat. Mi compañero Adrián del Departamento de Marketing estará dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana. Como ya lo hemos visto, una ponencia muy interesante, sobre todo para quienes ahora mismo están desarrollando temas de investigación en diferentes grados, en doctorado, a nivel maestría, incluso licenciatura, pues sobre todo en las ciencias sociales, puedan aplicar esta técnica. eh, bueno, por ejemplo, ahora que estamos entrando en terrenos electorales, siempre, como lo mencionaba la doctora, puede ser una herramienta interesante que nos lleve a entender qué está pasando en torno a estos procesos. Así que, bueno, agradecemos la participación de la doctora y pues, como ya lo decía Mariana, agregamos este espacio de preguntas y respuestas justamente para enriquecer el debate. Y justamente aquí está una pregunta en la plataforma que es de Esteban Salinas García. Nos dice, excelente tema y exposición. La pregunta es, ¿en qué herramientas operacionaliza la información para detectar las palabras clave? Bueno, gracias por esta pregunta porque justamente me da espacio para comparar un poquito lo que se hace en análisis de discurso y análisis de contenido. Recordemos, en análisis de contenido hay algunas herramientas como varios estudiantes y académicos conocemos, MaxQDA, Atlas-T, son herramientas para manejar con un gran número de datos. Y por eso justamente son herramientas mercadológicas, tiene un valor bastante alto su licencia para realizar un análisis pequeño. Eh, en el análisis de discurso no necesariamente necesita ese tipo de herramientas, a pesar de que las puede utilizar para seleccionar las categorías, codificar algunas categorías y seleccionar el discurso. Pero como en análisis de discurso vamos a utilizar un texto, una cantidad de texto menos grande, entonces se puede organizarla en una tabla de Excel, básicamente, y a partir de ahí identificar hasta dónde se quiere realizar. Porque en la tabla de Excel nos da la organización básica del banco de datos para transferir a otra aplicación que se quiera realizar una análisis temática, por ejemplo. Pero básicamente, cuando se habla de análisis de discurso, en las herramientas de análisis cualitativo, Atlas-T, MaxQDA, estamos pensando en el análisis de discurso anglosajona, que es mucho más influenciada por el análisis cuantitativo, la presentación, por ejemplo, de las nubes de palabras o de las relaciones entre palabras. Aquí nosotros no estamos interesados en ver nubes de palabras, no estamos interesados en ver estas relaciones que se sacan. A pesar de que puede ser ilustrativo, puede ofrecer una información interesante para el lector. El principal es contrastar con el análisis del contexto histórico también. Entonces, por medio de lo más básico que se puede hacer es por Excel. Veo que hay una manita levantada, maestro Vilmar. Sí, le damos la palabra al maestro Vilmar Subieta antes de dar lectura a otras preguntas que hay en el chat. Adelante, maestro. Muchísimas gracias a la coordinación, muchísimas gracias a la doctora por la presentación. Bueno, mi nombre es Wilmar. Me quedo muy contento con la diferencia tan clara que plantea la doctora
Al momento de hablar del análisis justamente de contenidos, del análisis temático que utilizamos al revisar documentación, también me enriquezco al saber el origen anglosajón de ambas técnicas, que son así bien llamadas, y ahora conocer cierto origen francés de un análisis que nos plantea dentro de lo semántico el tema emocional, el tema subjetivo, un tema que realmente puede abordar de manera mucho más precisa el ámbito de lo cualitativo. En ese sentido, yo me quedé con muchas ganas de poder hacer práctica de estos ejercicios y consultarle a la doctora si en algún momento se pudiese abrir alguna posibilidad para poder hacer algún ejercicio justamente en algún curso, no sé, de análisis del discurso en estos dos Ujú. componentes tan claros, ¿no? Como son el análisis de la sintaxis y el análisis semántico, aplicados, en mi caso, al mundo del desarrollo rural, ¿no? En ese sentido, Ujú. bueno, yo quisiera comentarle a la doctora si nos pudiésemos contactar tal vez con ella para poder verificar algo de las herramientas más concretas, ejercicios más prácticos con el uso del Excel que ella menciona. Y también consultarle si es que ella ha tenido alguna experiencia con el uso de la inteligencia artificial que le haya facilitado algunas aplicaciones para poder realizar justamente el análisis del discurso en todo lo que explica. Gracias. Ujú. Bueno, gracias, Vilmar. Sí, con todo gusto podemos apoyarte. Y como mencionas, cuando pensamos en análisis emocional, puede ser una herramienta que se puede utilizar de apoyo porque se trata justamente de identificar el contexto por atrás del subjetivo, que está por atrás del discurso mismo. Entonces, análisis de mapas mentales, por ejemplo se puede utilizarlo. Con relación a inteligencia artificial, todavía no. Y bueno, la razón es que no puedo estar siempre haciendo análisis del discurso, a pesar de que me encanta trabajar con esta metodología. Entonces, todavía no he tenido oportunidad de utilizarla, pero creo que sí se puede utilizarla como instrumento de apoyo para identificar principalmente al inicio, porque los programas de análisis de discurso, de análisis de contenido, utilizan básicamente inteligencia artificial también. Y lo que hace es identificar palabras que nosotros ponemos, que nosotros identificamos como palabras importantes. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda justamente en los programas de análisis de contenido a identificar palabras, términos, expresiones que para nuestro análisis, para el estudio que estamos realizando, son interesantes. Entonces, lo que hacemos es justamente la codificación de un gran diccionario para asociar ciertos términos, vocábulos, palabras a una categoría específica, una categoría temática específica, y los softwares van a ayudar justamente a identificar cuando tenemos una gran cantidad de información. Entonces sí se puede utilizar, pero todavía no la he utilizado en esas herramientas actuales. Ya he utilizado con análisis de contenido, pero en estos programas como MaxQDA y Atlas T. Sí. Gracias, doctora. Voy a dar lectura a un par de preguntas que están en la plataforma. De Ujú, hecho, hay una relacionada con la inteligencia artificial, eh, ujú. pero bueno, doy lectura a las preguntas que nos está haciendo. A ver, José Abasolo Fonseca nos dice antes que nada, muchas gracias por la ponencia, muy profesional e importante. Quisiera solicitarle su punto de vista sobre los textos utilizados en promocionales políticos, qué tanto se da la manipulación de ellos. Y una pregunta más, ¿existe en México alguna institución, instancia, ya sea pública o privada, que se dedica a realizar estos análisis que nos puedan servir de referencia?
Bueno, en México no conozco específicamente, conozco un grupo de estudios en Brasil, en Minas Gerais, que utiliza estudios vinculando a análisis de discurso. Eh, pero en el caso específicamente de la promoción política, lo que ellos hacen es justamente, bueno, la propaganda política que viene justamente es una, bueno, es una herramienta, podemos decir así, creada por la ciencia política. La ciencia política, como todos saben, tiene origen epistemológico en la escuela estadounidense, entonces está totalmente vinculada. Y lo que hace justamente los análisis de los discursos políticos es identificar los errores o los puntos oscuros o los puntos de silencio para que otros candidatos puedan identificar ahí dónde se puede enfatizar algunas deficiencias de un candidato o de otro. Entonces, sí hay relación. Lo que se utiliza en el caso de análisis de discursos políticos para las campañas políticas es más bien análisis de contenido, porque los softwares van a identificar cuántas veces aparecen cierta opinión, cuántas veces se reproduce cierta opinión en las redes sociales, por ejemplo. Entonces es más bien esta relación que se hace, cómo el público está entendiendo o está reproduciendo una idea, de eso se trata el análisis de contenido. Pero para que nosotros podamos analizar el discurso de los políticos y a partir de una trayectoria, es importante observar que cuando realizamos un análisis de discurso, es importante observar trayectorias, no solamente un único discurso, porque se trata justamente de comprender la realidad y cómo se está reproduciendo, si hubo cambio de pensamiento, si hubo una estrategia de persuasión diferente. Entonces es importante observar trayectorias. Y nosotros como analistas sí podemos analizar los discursos políticos justamente para identificar principalmente los silencios, porque la estrategia del marketing político se trata justamente de enfatizar lo que se considera bueno o lo que se considera bueno de un partido y esconder al máximo posible las críticas de una estrategia de gobierno. Entonces, y esa forma de esconder es justamente enfatizando los problemas, las críticas, las fraquezas del partido opositor. Entonces, a partir de ahí podemos hacer un análisis muy interesante con los discursos políticos, por ejemplo. Muchas gracias, doctora. Hay un par de preguntas que están relacionadas con el lenguaje no verbal dentro del análisis del discurso. Nos dice Diego Roberto Ponce Chamorro, dentro del análisis del discurso también es importante analizar el lenguaje no verbal. Y hay una Uhum. pregunta relacionada que está un poco más abajo, que nos hace en el ámbito educativo, ¿es factible la utilización de esta herramienta complementándola con el estudio del lenguaje corporal? ¿Usted ha hecho uso de ellas y podría compartirnos algún ejemplo? Ujú. El lenguaje verbal sí se puede utilizar. Yo nunca he realizado análisis con análisis no verbal. Normalmente las que yo ya he hecho son o de discurso institucional, o sea, del documento institucional, o análisis de entrevista con preguntas específicas para identificar ciertos factores. Ya he trabajado con el ámbito educativo, por ejemplo, la percepción relacionada al campo del turismo. De hecho, fue el primer análisis que he hecho del discurso. Fue basado en entrevistas con profesores
del curso de turismo, y lo que estábamos tratando de entender es cómo ellos percibían la importancia del turismo o el papel del turismo en la formación y en la reproducción del conocimiento. Entonces, en el campo educativo sí ya he hecho, pero sí se puede. Hay estudios que realizan análisis también, la combinación verbal y no verbal, porque para la utilización del análisis no verbal se tiene que utilizar una grabación de video, necesita de la imagen. Y va a utilizar básicamente la técnica, es lo mismo, va a utilizar categorías específicas, se identifica y se caracteriza cuáles son los factores, las posturas, la forma de entonación de la voz, o quizá el tiempo, ¿cómo digo? Las, los silencios durante un discurso, el cambio de discurso, el cambio de tema. Se puede utilizar a partir de varias, se puede crear las categorías específicas para un análisis no verbal, tanto en combinación con el análisis textual, cuanto o oral. Ahí en el caso es un análisis textual oral, decimos oral, pero sí se puede combinar y sale, es bastante interesante. Los resultados pueden ser bastante interesantes. Muchas gracias, doctora, por estas respuestas. Hay otra pregunta que justamente se relaciona a la aplicación del análisis del discurso. Esta nos la hace Edwin Osmil Coreas Flores. Dice, ¿se puede hacer análisis del discurso y análisis de contenido a entrevistas de un estudio fenomenológico? Pues sí, sí, sí se puede. Ahí hay que tener cuidado solamente con cuál es el objetivo del estudio. Si el objetivo, si lo que se quiere analizar es algo más subjetivo, más profundo que simplemente el habla, simplemente la información que es transmitida. Sí, es interesante utilizar análisis de discurso. Muchas gracias, doctora. Al parecer ya no existen algunas otras preguntas. Creo que lo hemos logrado agrupar algunas de ellas que se han atendido. Entonces, regreso los micrófonos a mi compañera Mariana García para dar continuidad a este webinar. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, doctora Fabiola, por su participación. No nos gustaría cerrar este webinar sin antes ceder el micrófono nuevamente para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron esta tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias por los comentarios de todos. Estoy observando aquí. Bueno, envío un cordial saludo a mi amiga doctora Sandra Cepeda, que está por ahí. Gracias por su asistencia, Sandra. Y bueno, esta charla fue básicamente para conocer, para observar la posibilidad de utilizar la técnica. Es una técnica bastante interesante que puede generar resultados interesantes, complementarios a un simple análisis documental, por ejemplo, o un simple análisis de entrevista, en estudios antropológicos, en estudios relacionados a la educación, como ustedes por ahí en algunas de las preguntas y comentarios han mencionado. Entonces, es una técnica bastante interesante que se puede utilizar en diversos estudios, diversas áreas de conocimiento. Entonces, invito a ustedes que puedan intentar utilizar y recomendar también a sus estudiantes. Agradecemos nuevamente a la doctora Fabiola Cristina Costa de Carvalho por su valiosa participación y a todos los presentes su asistencia a este webinar.